Hablemos ahora de la región inguinal. La región inguinal o ingle se extiende entre las espinas ilíacas anterior superior y el tubérculo del pubis. Realmente es la región que está inferior a estas estructuras, ¿verdad? Es una zona de importancia anatómica y de importancia clínica. La importancia anatómica es porque hay estructuras que entran y salen de la cavidad abdominal, estructuras que entran y salen de la cavidad abdominal y se dirigen hacia el miembro inferior. Clínicamente, porque las vías de entrada y salida son zonas, estas son zonas de posible herniación, o sea que se producen hernias. Los testículos se localizan en el periné después del nacimiento. La gónada masculina se forma originariamente en el abdomen y se reubica fuera de él, en el periné, a través del conducto inguinal, a su paso por el conducto inguinal. Y entonces esto explica muchas de las características estructurales de la región. Tradicionalmente el testículo y el escroto suelen disecarse y estudiarse en relación con la pared anterior del abdomen y la región inguinal, pero nosotros lo vamos a hacer cuando veamos el aparato reproductor masculino. Ligamento inguinal y tracto iliopúbico. Muchas articulaciones que poseen un amplio rango de movimiento se asocian a bandas fibrosas engrosadas o retináculo. Acuérdense que retináculo quiere decir red y las últimas 5 letras quiere decir pequeño, ¿verdad? Una red pequeña que fijan estructuras al esqueleto durante las distintas posiciones que adopta la articulación. Tenemos entonces el ligamento inguinal que se extiende en esta posición junto con el tracto iliopúbico y entonces mantiene en su posición a las estructuras que van para la articulación coxal en este caso, ¿verdad? El ligamento inguinal y el tracto iliopúbico que se extienden ambos desde la espina ilíaca anterior superior hasta el tubérculo del pubis. Constituyen un retináculo de 2 láminas, una anterior, flexor, ¿verdad? Perdón, bilaminar, o sea, 2 láminas anteriores para la articulación coxal, porque ahí están los músculos flexores. El retináculo se extiende sobre el espacio subinguinal a través del cual pasan los flexores de la cadera. Aquí tenemos los flexores de la cadera, el iliozoas, y las estructuras vasculonerviosas de la mayor parte del miembro inferior. ¿Se recuerdan ustedes? La laguna vascular y la laguna muscular. Estas bandas fibrosas son la porción engrosada más inferolateral de la aponeurosis del oblicuo externo. El ligamento inguinal es la porción engrosada más inferior y lateral porque estas estructuras, esta tiene una posición lateral. La sínfisis del pubis es media y esto es lateral. Y entonces la aponeurosis del oblicuo externo engrosada inferiormente, ¿verdad? El borde inferior engrosado y el borde inferior engrosado de la fascia transversal, que no se observa en esta diapositiva. Estos son los principales puntos de referencia de la región. El tracto iliopúbico, que es profundo, y el ligamento inguinal, que es más superficial. El ligamento inguinal es una densa banda que forma la parte más inferior de la aponeurosis del oblicuo externo, la parte más inferior del oblicuo externo. La mayoría de las fibras del extremo medial, este es el extremo medial y este es el extremo lateral del ligamento inguinal, se insertan en el tubérculo del pubis, la mayoría. Pero algunas de las fibras del ligamento inguinal tienen otros recorridos. Las fibras más profundas pasan posteriormente. Las fibras más profundas pasan posteriormente y se unen a la rama superior del pubis. Las más profundas, ¿sí?, pasan posteriormente y se unen a la rama superior del pubis. Lateralmente al tubérculo. El tubérculo está aquí, entonces lateralmente el tubérculo, constituyendo el ligamento lacunar, que es esta estructura que observamos aquí. El ligamento lacunar es arqueado y además forma el límite medial del espacio subinguinal. ¿Qué estructura forma el límite medial del espacio subinguinal? El ligamento lacunar.
y se llama lacunar porque estas son las lagunas lacustre, lacunar, ¿verdad? Ese es el origen. Y aquí podemos observar las fibras, las fibras más profundas, ¿verdad? Pasan posteriores y llegan al pecten, ligamento, a la rama superior del pubis, ligamento lacunar. Las fibras más laterales, estas son las fibras más laterales de esa porción, se continúan a lo largo del pecten del pubis como ligamento pectíneo, ligamento lacunar. Algunas de las fibras más superiores se abren hacia arriba, sobrepasando el tubérculo del pubis y cruzando la línea alba, esta parte que está aquí. La línea alba estaría en esta posición y entonces la pasa para mezclarse con las fibras inferiores de la aponeurosis del oblicuo externo. La aponeurosis del oblicuo externo contralateral. Estas fibras forman el ligamento inguinal reflejo. Y entonces, solo en esta región tenemos 4 estructuras ligamentosas: el ligamento inguinal, el ligamento lacunar, el ligamento pectíneo y el ligamento reflejo. El tracto iliopúbico es el borde inferior engrosado de la fascia transversal y se presenta como una banda fibrosa que discurre paralela y posterior, o sea, profunda, al ligamento inguinal. Aquí observamos entonces la aponeurosis del oblicuo externo, el ligamento inguinal. Aquí tenemos el oblicuo interno, el transverso y la fascia transversal. El borde inferior engrosado de la fascia transversal, el tracto iliopectíneo, que va a discurrir paralelo y posterior al ligamento inguinal. ¿Desde dónde se extiende? Desde la espina ilíaca anterior superior hasta el tubérculo del pubis. Y entonces ahí estamos observando nosotros el ligamento inguinal y el tracto iliopúbico, 2 estructuras paralelas. Y ahí lo tenemos ya en gigantesco para que se mire mejor el tracto iliopúbico y el ligamento inguinal. El tracto iliopúbico se observa en el lugar del ligamento inguinal cuando se inspecciona la región inguinal desde su cara interna. ¿Cuál es la configuración entonces de la pared? Una pared anterior o externa y una pared posterior o interna, como ocurre durante una laparoscopía. Refuerza la pared posterior y el suelo del conducto inguinal cuando cruza por encima de las estructuras que atraviesan el espacio subinguinal, Y entonces aquí estamos viendo la pared posterior, la cara posterior, y entonces el tracto iliopúbico hace todo este recorrido dejando las estructuras por debajo, inferiores a él. El ligamento inguinal y el tracto iliopúbico se extienden sobre una zona congénitamente débil de la pared abdominal, en la región inguinal o ingle, denominada orificio miopectíneo. Y aquí podemos observar entonces punteado el orificio miopectíneo, ¿verdad? Que está muscular y cerca del pecten. Esta zona débil, formada en relación a las estructuras que atraviesan la pared corporal, es el lugar de aparición de hernias inguinales directas e indirectas, y además las femorales. El conducto inguinal es la formación del conducto inguinal se relaciona con el descenso de los testículos durante el desarrollo fetal. El conducto inguinal es un paso oblicuo, y aquí podemos observar la dirección oblicua de lateral a medial, de un paso de 4 centímetros de largo dirigido inferior y medialmente a través de la porción inferior de la pared anterolateral del abdomen, el conducto inguinal. Se sitúa paralelo y superior a la mitad medial del ligamento inguinal, paralelo y superior a la mitad medial, y entonces aquí tenemos el ligamento inguinal, lo dividimos en una parte medial y una parte lateral, y entonces la mitad medial del ligamento inguinal. Las principales estructuras que ocupan el conducto inguinal son el cordón espermático en el hombre, el ligamento redondo del útero en la mujer,
cordón espermático en el hombre y el ligamento redondo del útero en la mujer. Se trata de estructuras funcional y evolutivamente diferenciadas que se encuentran en una misma localización. Pero además de eso, el conducto inguinal también contiene en el hombre y en la mujer vasos sanguíneos, linfáticos y además el nervio ilioinguinal.